Señoría, tiene la palabra. Quiero pedirles perdón porque llegamos muy tarde, muy tarde. Perdone, señor de Manuel. Con esas palabras... Señor de Manuel, espera un momentito. Acabo de pararle el tiempo. No hago ninguna advertencia más a las personas que están hoy en el público. Ni una advertencia más. La próxima vez que alguna de las personas que están en esa tribuna haga alguna manifestación en un sentido o en el contrario, ya tienen la orden expresa los servicios de la Cámara para que les rueguen abandonen el sitio del público. Señor de Manuel, siga con el uso de la palabra. Esas palabras con las que he empezado las pronunció mientras abordaba los primeros acordes del piano de l'Estaca, Lluís Llach, en un homenaje ante 741 republicanas y republicanos, 741 demócratas, porque aquí no hubo más bandos que el bando de los demócratas y el bando de los golpistas y de los fascistas. 741 demócratas que asistieron a un homenaje en su honor el 25 de junio de 2004. Fue un acto emotivo en el que participaron poetas, escritores y músicos, quizá el primero de esa magnitud. Y si ellos llegaban tarde entonces, más tarde aún llegamos nosotros con esta ley, 35 años después de que Andalucía accediese a su autonomía, 40 años después de las primeras elecciones democráticas. Llegamos demasiado tarde para quienes nos dejaron sin poder enterrar dignamente a sus seres queridos. A ellas y a ellos, aunque ya no nos puedan oír, tenemos que pedirles, en primer lugar, perdón. Y pedimos perdón también a los descendientes y familiares de las víctimas del franquismo que nos acompañan hoy aquí. Llegamos tarde, pero el tiempo transcurrido no puede ser excusa para no honrar a quienes dieron la vida por defender la democracia, la justicia y la libertad. Honrarles desde Andalucía es honrar los principios de justicia, reparación y garantías de no repetición que nos exige el derecho internacional. Porque el olvido es una herida abierta para decenas de miles de familias andaluzas que han vivido con un dolor que no se extingue en quienes lo sufrieron en primera persona. Un dolor que se ha transmitido de generación en generación y que sigue muy vivo hoy. Un dolor que llevó a los nietos a hacer lo que los hijos, atenazados aún por el miedo, no pudieron hacer, y sin esperar ninguna ley y sin esperar ninguna subvención. Pero las consecuencias del olvido marcan también a toda una sociedad resignada a la indecencia de vivir 80 años sobre más de 700 fosas comunes donde se amontonan los restos de 48.000 personas asesinadas en nuestro territorio, en territorio andaluz. Es urgente exhumarlas, identificarlas y darles digna sepultura. Solo así podremos empezar a cerrar las heridas. Solo así podremos dignificar el presente y el futuro de Andalucía. No se puede construir una democracia sana sin cumplir con esa exigencia de elemental humanidad. Solo por ese objetivo la ley ya tendría plena justificación, pero no nos hemos quedado ahí. Esta ley quiere esclarecer y difundir desde las escuelas y hasta los medios de comunicación públicos también, en todos los rincones, la verdad de lo que ocurrió. Y así será por una enmienda presentada por nuestro grupo, pero porque nos la han pedido unánimemente todo el movimiento memorialista y todas las víctimas. Una enmienda que ha sido incorporada después de una laboriosa y larga negociación. Ha costado mucho que se llame a las cosas por su nombre. Hemos logrado que la ley se llame de memoria democrática, por supuesto, porque democrático era el régimen contra el que se alzaron los golpistas y demócratas eran los que se le opusieron durante la larga noche de la dictadura, pero también histórica. Histórica porque se trata de recuperar la historia que se nos robó. La Comisión de la Verdad no se va a llamar así, pero va a ser lo que son las comisiones de la verdad en cualquier país del mundo, con la misma composición y con la misma finalidad y los mismos objetivos. Si tiene pico de pájaro, alas de pájaro y plumas de pájaro, es un pájaro. Y es tarea de este Parlamento permitir que vuele también como un pájaro y que nadie le corte ahora las alas. Porque conocer la verdad
Es la mejor garantía de que hechos tan trágicos no vuelvan a repetirse. Y más ahora que vemos que vuelven los fantasmas de las ideologías fascistas y retrógradas a Europa, fantasmas que nos privaron hace décadas de tantos seres queridos, de tanto talento y tanta cultura, de tanto conocimiento científico y técnico que tan necesario era para sacar a nuestra tierra de la ignorancia y del subdesarrollo. Lo vemos ahora en Europa con el rechazo a personas refugiadas que huyen de guerras y de tiranías tan crueles como las que hicieron huir a nuestra gente hace décadas. Esos fantasmas tampoco han desaparecido del todo, por desgracia, de nuestra tierra. Siguen vivos en fundaciones que llevan el nombre del dictador, que reciben fondos públicos del Estado y que montan asesorías jurídicas para cargos electos que quieran incumplir la Ley de Memoria de 2007 y conceden medallas con total impunidad a quienes se distinguen por su especial devoción en el incumplimiento de la ley. Ninguna vacuna dura para siempre sin dosis de recuerdo, sin dosis de memoria. Solo conociendo el horror en toda su magnitud y toda su crueldad, podremos garantizar que nadie pueda tener la tentación de volver a repetirlo. Eso nos lo enseñaron los que diseñaron el Museo del Holocausto como un lugar sobrecogedor que nos muestra lo que nunca, nunca más debe volver a ocurrir en Europa. Y aquí, en cambio, seguimos teniendo, y ahora ratificado por una decisión judicial, el Valle de los Caídos o una placa de homenaje a Franco a escasos metros de este Parlamento en la Basílica de la Macarena. Pero la memoria no es solo una cuestión de cifras. Tiene miles de historias con nombre y apellido, y voy a recordar solo dos aquí. Milagro Almenara Pérez fue la cuarta licenciada en farmacia de la Universidad de Granada. Nos ha llegado poco de su vida, porque pareciera que alguien se hubiera empeñado en que su nombre y su huella se borraran de la historia. Sin embargo, se sabe que después de muchas dificultades, de años sufriendo el rechazo de un gremio patriarcal y conservador, en julio del 36, Milagro había logrado abrir su propia farmacia muy cerca del edificio de la actual Facultad de Derecho. Tal vez fuera por ser hija de madre soltera, tal vez por haberse afiliado a una organización feminista y socialista en sus años de estudiante, o tal vez por atreverse a ejercer un oficio de hombres de clases acomodadas. El caso es que el 23 de septiembre del 36, un piquete de guardias de asalto se presentó en su farmacia para detenerla, y de allí la llevaron a la cárcel convento de San Gregorio, en el Albaicín, y de allí la condujeron a la carretera de Biznas y a Alfacar, donde fue fusilada, como le ocurrió a García Lorca, como le ocurrió a Dioscoro Galindo, a Francisco Galadí y a tantas otras y tantos otros cuyos restos todavía no han sido encontrados. El 4 de diciembre, y esa es la otra historia, de 1977, historia a la que ya se ha referido el señor Maillo, meses después de las primeras elecciones democráticas, un joven malagueño, trabajador de una fábrica de cerveza, llamado Manuel José García Caparrós, y quiero saludar aquí a su hermana especialmente, fue asesinado por la policía con tan solo 19 años. Su delito fue manifestarse para pedir que Andalucía tuviera una autonomía plena, como las de otras nacionalidades históricas. Esa autonomía que nos permite hablar hoy aquí y aprobar leyes como esta. Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Andalucía mucho tiempo, demasiado tiempo después, en 2013. Sirva esta ley de homenaje a todas las víctimas del fascismo, porque olvidarlas sería matarlas dos veces. Pero esta ley solo hará justicia a la memoria de las víctimas si la dotamos de los recursos suficientes. Al ritmo actual de inversiones en exhumaciones e identificaciones harían falta 230 años para cumplir el artículo 5.1 de la ley. No podemos permitirnos esa nueva ofensa a las víctimas. Si hay, como se ha expresado ya hoy aquí, consenso entre todos los grupos de esta Cámara sobre la necesidad de enterrar dignamente a las víctimas, el próximo presupuesto debe ser consecuente con ese consenso. Y aparte de pedir perdón, es justo hoy dar las gracias a quien ha hecho posible esta ley. En primer lugar, al movimiento memorialista aquí representado y a las víctimas que nos dieron el impulso necesario para que fuera posible. Y también, por supuesto, al Grupo de Izquierda Unida que la propuso en la legislatura anterior y a su ponente, Inmaculada Nieto, a la ponente también del Grupo Socialista, que le ha puesto tanto compromiso y tanto cariño para que el consenso y el acuerdo al final sea posible y se pueda aprobar esta ley. Hay que reconocer
ese esfuerzo, ese trabajo que permite que estemos hoy aquí. Y concluyo ya diciendo que Lluís Llach también, en aquel homenaje, después de pedir perdón, decía: hoy quizá empieza una nueva historia y esta noche nos conjuramos para que las cosas cambien y podamos luchar por sus ideas y proyectarlas en futuro. Es hora de que nos conjuremos también aquí, en Andalucía, para que sus nombres no se borren nunca más de la historia, porque fueron, somos, porque somos, serán. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel.